Hola chicos, a continuación hablaremos del heredero de Roma, el cual duró más de 10 siglos intentando retomar el poder de este viejo imperio. Su nombre, el Imperio Bizantino. Pero retomemos un poco. ¿Qué ha sucedido durante la transformación del Imperio Romano de Oriente al nuevo Imperio Bizantino? Recuerden ustedes que gracias a Constantino y Teodosio, la religión cristiana no solamente se legalizó, sino que también se hizo oficial en el imperio. Otra de las cosas bastante importantes es que gracias a un emperador llamado Valente, se construyeron acueductos que brindarían de agua a la ciudad de Constantinopla. Estos acueductos tendrían una distancia de más de 630 kilómetros y aún hoy, en algunos territorios de Europa, quedan estos acueductos como vestigios de lo que fue este gran imperio. Otra cosa importante durante esta transformación es que Constantinopla intentó recibir muchos ataques. Recuerden ustedes a Atila, quien de una u otra forma atacó el Imperio Romano de Oriente, pero fue comprado y siguió al Imperio Romano de Occidente. Frente a todas estas manifestaciones de guerra, lo que se decidió fue construir una gran muralla que fue impenetrable para muchos pueblos y le serviría más tarde al Imperio Bizantino. Pero hablando propiamente de este imperio, el Imperio Bizantino, encontraremos que existe un gran hombre el cual es su fundador en el año 527 y su nombre es Justiniano I. Este emperador, una vez en el poder, tuvo grandes misiones por realizar. La primera era precisamente reconquistar esos viejos lugares que había obtenido el Imperio Romano, pero que luego de tantas divisiones los había perdido. Sin embargo, tiempo después estos territorios ganados serían perdidos nuevamente, otra vez por los ataques de pueblos extranjeros. La segunda misión importante que tuvo Justiniano fue que se encargó de crear un código que recogiera todas las leyes romanas que hasta ahora se habían creado. A él le puso por supuesto el Código Justiniano. ¿Y qué tiene de especial este código? Se construyó como una constitución imperial, es decir, eran las leyes que servían absolutamente para todo el imperio y no solamente para algunos pueblos, aunque más tarde esta constitución imperial se usaría para crear los códigos de leyes de nuevos países como por ejemplo Francia y España. Piensen ustedes la gran labor que es recoger todas las leyes romanas y compilarlas en un solo documento, pues este documento constaba de más de 12 libros. Como tercera característica y misión, se crea el cesaropapismo por parte de Justiniano I. ¿Qué quiere decir esto? Que existía un líder el cual se llamaba el emperador o César, pero también hacía el papel de papa. Por eso se llama cesaropapismo, es decir, teniendo el poder político y el poder religioso del imperio. Y como cuarta misión, Justiniano tenía un gran propósito y era retomar el auge cultural de un imperio como el Imperio Romano de Oriente. Y lo hizo creando grandes edificaciones y terminando otras. Entre ellas, por ejemplo, la Catedral de Santa Sofía, la cual ya vimos está ubicada en Constantinopla, hoy Estambul. Como datos curiosos en la vida de Justiniano I, él se casaría con una mujer llamada Teodora, la cual tenía varios amores, y esto no le gustó mucho a las familias más ricas del imperio. Sin embargo, una vez llega al poder Justiniano de la mano con Teodora, toman una gran decisión y es combatir el paganismo, y una de sus primeras órdenes era combatir todo aquello que para ellos representaba pagano, como la prostitución, la homosexualidad e incluso la aceptación de otras religiones. Solamente se permitiría el cristianismo. Otra cuestión bastante particular es que durante su mandato se construyó algo muy parecido al Coliseo romano. Se le llamó el hipódromo, donde se hacían carreras de carros y tenía una capacidad para recibir a más de 100.000 personas. Sin embargo, sucedió algo bastante particular, y es que en el año 532 unos manifestantes decidieron pararse allí y por orden de Teodora, apoyada por supuesto de su esposo, se decidió masacrarlos, matando a más de 30.000 personas. Pero más allá de toda esta historia de Justiniano y Teodora, ¿cómo está organizado el Imperio Bizantino? En cuanto a su organización política, como era de esperarse, tenemos un estado teocrático. Recuerden el cesaropapismo.
se trata precisamente de la unión del poder político y religioso, el cual tomaría el mando de todo el imperio. Frente a la religión, se crearía una nueva, la cual se alejaría bastante de los preceptos del Papa. A ella se le denomina el cristianismo ortodoxo. ¿Y qué tiene de importante esto? Que esta religión perduraría hasta hoy en pueblos como Grecia o en pueblos como Rusia. En cuanto a su organización social, es de tipo jerárquica, como lo es la mayoría de sociedades durante los imperios. Es decir, existen personas mucho más importantes que otras y usualmente se reconoce esto a partir de sus familias, es decir, por herencia, pero también a partir de sus posesiones materiales y acumulación de conocimientos. Finalmente, en cuanto a la organización económica, el imperio bizantino se basaba en torno a la agricultura y a las rutas comerciales. Recuerden ustedes que al ser el antiguo imperio romano de Oriente, tendría conexión no solamente con Asia, sino también terrestre con África. Pues bien, luego de todo este esplendor y el intento por reconstruir la grandeza del imperio romano, empezaría el periodo de decadencia. En general, este periodo vendría a consolidarse desde el siglo XI hasta el año 1453, cuando se da la caída de Constantinopla. Y bueno, ¿cuál fue la principal razón de la decadencia del imperio bizantino? Principalmente, y como había sucedido con el imperio romano, se basó en el ataque de pueblos extranjeros, aunque principalmente se trataba de dos: los árabes y los turcos, es decir, pueblos musulmanes. Al morir Justiniano, en el año 565, la crisis del imperio empieza a suceder durante más de 300 años, hasta el año 1014 en realidad, cuando el emperador Basil II asume el poder. Este hombre era un gran militar y logró vencer a todos los pueblos gracias a la creación de un artefacto que se utilizaría durante todo el resto de la historia de Occidente. Este es la catapulta. Basil II no se andaba con juegos, era un hombre bastante sádico que se enfrentó a los rusos y a los búlgaros. Una de esas historias más conocidas tiene que ver con una batalla con 14.000 hombres del imperio búlgaro, a los cuales venció y, tomando una decisión bastante particular, dejó ciegos al 99% de ellos y solamente a 140 hombres se atrevió a dejarlos tuertos para que se devolviesen con el resto y le contaran la noticia al rey de Bulgaria. Cuando este rey, el rey Samuel de Bulgaria, vio esta situación, le dio un ataque al corazón y 2 días después caería muerto. Aquí retomaría un poco de fuerza el imperio bizantino. Sin embargo, después de ello los musulmanes decidieron atacarlos con todas sus fuerzas y en 1453 el pueblo turco toma y genera la caída de la ciudad más importante del imperio bizantino, es decir, Constantinopla. ¿Pero qué representó esto? Esto no solamente representó la caída del imperio, también representó que una nueva cultura empezaría a tener una relación bastante conflictiva con nuestra cultura occidental. Esta es la cultura árabe o los pueblos musulmanes. Una de las características de estos pueblos es que tienen como prioridad la religión y al lograr entrar a Europa buscaron imponer su cultura, su religión y sus estilos de vida. No solamente bastó con adquirir el poder y las riquezas económicas. Como pueden ver ustedes, la mayoría de los imperios tiene un auge, un momento en el cual llegan a su punto máximo de expansión y de ahí en adelante empezarían a tener un periodo de decadencia. Pues justamente esto es lo que se puede ver hasta ahora y según lo que hemos hablado sobre el imperio bizantino. Sin embargo, va a dejar grandes legados culturales los cuales podemos ver hoy. Entre ellos tenemos ese código justiniano, también tenemos un sistema de alfabeto, tenemos construcciones relacionadas con la cultura y el arte, como la Catedral de Santa Sofía, pero también en lo referente a la pintura, con la construcción de mosaicos religiosos. De esta forma logramos entender algo muy importante, y es que prácticamente fue el cristianismo quien fundó nuestra cultura, la cultura occidental, y ello lo hizo no solamente gracias al imperio romano, sino también a este imperio naciente que trató de volverlo la religión oficial, el imperio bizantino. Hoy, gran parte del arte que podemos encontrar en Europa es principalmente religioso y rescata precisamente a la religión cristiana. Y claro, para entender qué tiene que ver el imperio bizantino con nosotros, pues tenemos que irnos al ámbito religioso, donde el cristianismo no solamente fundó las bases de nuestra cultura, sino que también permitió consolidar muchas de las creencias y muchos de los estilos de vida que hoy nosotros creemos como propios. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejar un like y nos vemos en el próximo.